Hola, hoy día vamos a hablar de la clase de meditación. Quise empezarla con este pensamiento del doctor Bach que dice la curación emana de nuestro interior igual que la enfermedad. Por esa razón es tan importante conocer esto de la meditación para ir hacia nuestro interior y ahí buscar que todos andamos buscando. Esta es otra frase que me parece interesante. Se dice que cuando uno reza le habla a Dios y cuando medita Dios te responde. Los estudios científicos en general dicen que nuestra mente consciente es capaz de crear un mejor bienestar en nuestra vida en la medida en que estemos en un estado particular mentalmente, digamos, y ese estado es el de meditación. Hay un estado en el que nuestras frecuencias de ondas cerebrales, alfa y teta, son más elevados. Y eso ocurre cuando estamos profundamente dormidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alcanzar este estado mental al estar conscientes y despiertos? Y mucho más importante, ¿cómo lo usamos para sobrepasar tus limitaciones y retos, triunfar sobre tus malos hábitos y pensamientos negativos y enriquecer algunos aspectos de tu vida? Antes de empezar a ver qué tenemos que hacer específicamente, quiero definir meditación. Busqué en varias partes. En Wikipedia dice que la meditación describe la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto que puede ser externo, puede ser un pensamiento, puede ser la propia conciencia o el propio estado de concentración. Otra definición que encontré decía que era un proceso mental a través del cual el sujeto alcanza su yo más profundo. Y una que me gustó también bastante, esta la encontré en un texto de yoga mexicano, dice, la meditación es una técnica de integración, limpieza y liberación de la mente. Existen múltiples tipos de meditación. En Kundalini Yoga se utilizan técnicas que incorporan la visualización, la repetición de mantras, el enfoque de la atención, todo en combinación con ciertas posturas y con algunos tipos de respiraciones. Ahora, antes de continuar, aclarar muy bien este punto. Popularmente se considera un componente de las religiones orientales. Eso no es así, no es exacto. Que las religiones orientales la ocupan quizá más a conciencia o más popularmente que en el occidente, sí, pero no es propio del budismo, de los tibetanos, del hinduismo. No, es generalizado. Esta es una práctica que durante más de 5.000 años se ha utilizado con propósitos intelectuales, religiosos o de salud. Nuestros nativos norteamericanos y latinoamericanos también la usaban. En resumen, entonces, no solo tiene propósitos religiosos o contemplativos, puede estar enfocada al mantenimiento de la salud física o mental, incluso a propósitos de conexión cósmica para encontrar respuestas a preguntas universales que a lo largo de la historia el ser humano ha tenido. Y aquí hago un paréntesis, hay un libro muy bueno que lo recomiendo de Jaime Alex, que se llama Yo y mi arcano, y él dice que el ser humano siempre se mueve en torno a tres temas fundamentales, o tres preguntas fundamentales. El primer tema sería explicar el mundo, y de allí surge la pregunta, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Ahora, él dice que para explicar el mundo tenemos que explicar la realidad concreta. Y ahí surge la otra pregunta. ¿Dónde estamos instalados y cómo debemos relacionarnos con el espacio concreto en el cual habitamos? Y el tercer punto, plantea él, es entonces, una vez que explicamos el mundo, que explicamos la realidad concreta, reconocernos como sujetos interrogadores. ¿Quién soy? ¿Qué misión tengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? Si ustedes se fijan, esto quiere decir que primero tengo que saber quién soy yo, luego saber cuál es mi realidad, dónde estoy, y luego recién intentar explicar el mundo en el que vivo. Ahora, para conseguir eso, obviamente la meditación es muy importante. Y la meditación es una combinación entre posturas. Ojo con eso, la postura de loto que hacen
algunas personas para meditar, requiere de práctica, requiere de un buen estado físico y no es la única postura. Yo puedo meditar sentada, acostada, incluso hay meditaciones de 8 que son bailadas, saltadas, gritadas. Hay muchas maneras, no solo la típica posición de loto que es la que vemos aquí en la presentación. También requiere de respiración. Por eso que la clase anterior fue de respiración consciente, porque eso es lo fundamental para poder meditar. Requiere de la intención de entrar en este estado meditativo y por supuesto requiere de la focalización o de la concentración para que esto me dé los frutos que ando buscando. Ahora, como objetivos concretos de la meditación podemos encontrar que nos sirve para calmar la mente, para encontrar paz y tranquilidad, tan importante en el momento actual que estamos viviendo. Reducir el estrés, lo mismo, muy importantísimo en este minuto actual en que nos ha tocado vivir una crisis social compleja y luego de eso es una crisis sanitaria muy compleja. Dice también que uno de sus objetivos es entrar en contacto con nuestro yo interior para profundizar en nuestro crecimiento personal. También es buena para ayudarnos a sentir nuestro cuerpo y a desconectarnos de los pensamientos repetitivos que son una parte inevitable de nuestro día a día. ¿A qué me refiero con los pensamientos repetitivos? Me estoy refiriendo a la rumia mental, a ese sobrepensamiento que nos da vueltas y nos da vueltas y nos da vueltas. Sobre todo ahora que estamos obligados a estar dentro de nuestras casas y que no podemos salir, que eso nos ocupa mucho tiempo, el movernos, el viajar, nuestras relaciones sociales. Ahora, necesariamente estamos en contacto con nuestro yo y eso muchas veces nos lleva a pensar. Es bueno pensar, por supuesto que es bueno pensar, pero ojo, que lo importante aquí es que pensemos cosas positivas, cosas que nos ayuden, que sean valiosas para nosotros y para nuestro entorno, no darle vueltas y vueltas aquí. ¿Qué pasa si me contagio? ¿Y si yo me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si es una conspiración internacional? ¿Y si esto lo están diciendo solo para que nos sigamos protestando en las calles? O sea, ese pensamiento cachureo que no nos conduce a ningún lado, chiquillos. Lo que nos interesa ahora es el pensamiento superior que nos va a llevar a la paz y a la tranquilidad. ¿Qué trucos usamos nosotros normalmente para distraer a nuestra mente? La televisión. Ese es un truco muy usado. Yo lo uso. Pero ojo, la televisión en este minuto de noticias, de matinales, de cosas catastróficas, de susto, de miedo, de rabia también de ver que hay medidas que son injustas o que no se han tomado a tiempo, qué sé yo, no nos va a ayudar mucho. Sí, quizás la televisión de una buena película, de algo que nos lleve a la paz, a la tranquilidad, de un buen documental que nos eduque y nos enseñe. Por ejemplo, hoy día dan uno muy bueno en la noche respecto al COVID, algo científico, para aprender. Hay que conocer al enemigo, así que hay para aprender. Otro de los trucos usualmente usados es el alcohol y los narcóticos. Eso es un ocultamiento, eso nos lleva al final a un desequilibrio porque en el fondo estamos aplacando nuestra mente, pero no la estamos tranquilizando. Los estímulos físicos, el ejercicio, chiquillos bailen, canten, si tienen espacio, si tienen una trotadora en su casa, si tiene un patio donde hacer ejercicio, hágalo. Es muy importante en este minuto los estímulos físicos también. Y situaciones que provocan emociones, conversaciones interesantes, ese tipo de cosas, o sea, no situaciones límite que van a hacer que fluya la adrenalina. Hay gente que se hace adicta a ese tipo de situaciones y arriesga muchas veces cosas porque eso la mantiene viva, po. Pero con eso también a veces uno entra en situaciones peligrosas a raíz de eso. Eh, con respecto a la meditación, también decirles que es una técnica científica en la que se puede confiar, que se han hecho estudios muy serios al respecto y que sí se ha comprobado que produce
resultados cuando es practicada con cuidado, con precisión y yo agregaría aquí con dedicación. Dice por ahí que los estudios afirman que practicar 3 minutos afecta el campo electromagnético del cuerpo. Practicarla 11 minutos cambia nuestro sistema glandular. 31 minutos los fluidos del sistema glandular han llegado ya a todo el cuerpo. En 62 minutos es factible que la meditación cambie la materia gris de nuestro cerebro. Y en 2 horas y media cambia las células y los tejidos del cuerpo, reconstruyendo todo el sistema. La persona es reconstituida como si hubiera estado otra vez en el útero. Fíjense qué importante el tiempo que le dediquemos. Ya desde 3 minutos empezamos a tener en nuestro sistema. Este es un cuadrito que muestra los efectos que produce la meditación en el cerebro. Si ustedes se fijan, tenemos aquí unas fotos del lóbulo parietal en un estado normal y en un estado meditativo. Y acá no se visualizan tantos cambios. Pero fíjense aquí en el lóbulo frontal, estando en rojo la mayor actividad. En el estado normal y en un estado meditativo aumenta. En este sector se ve, se aprecia, ahí donde están las flechitas. Ahí se aprecia. Acá se aprecia también, pero en menor cantidad. El frontal, y acuérdense los que han estudiado por ahí alguna cosilla, que el frontal es donde tenemos nuestras funciones ejecutivas, aquellas funciones que nos hacen ser seres humanos, aquellas que nos dan el autocontrol. Aquí podemos ver un mini resumen de los lóbulos y sus funciones. ¿Por qué creen ustedes que el parietal disminuye la función cuando meditamos y en el frontal aumenta? Hagan un análisis aquí y después me cuentan por qué, ¿ya? Acá puse esta lámina del sistema endocrino para entender por qué. Hablaba de que la meditación hace efectos específicos en el sistema endocrino. Hay una relación directa entre nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. De hecho, hay unas teorías muy buenas y hay unos... No hay mucha información, no hay mucha información en internet, pero sí hay algo. Con respecto a la relación que existe entre la psicología, la inmunología, la endocrinología, y se me queda uno, inmuno, y la neurología, me faltaba, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema endocrino es el que tiene la cargo la producción de muchas hormonas, de muchos neurotransmisores, que son los que van en el fondo a hacer que nuestro sistema nervioso actúe correctamente. Así que de allí también la importancia de la meditación para que mejoremos nuestro sistema endocrino y por ende nuestro sistema nervioso para que tenga una mejor relación entre ellos. Ahora les voy a hablar una cosita poca que tiene que ver con la glándula pineal o epífisis. La glándula pineal, que es una glándula chiquitita que está aquí en nuestro sistema límbico, tiene como función muy importante la fabricación de la melatonina. Y la melatonina participa activamente y regula también activamente muchos procesos de nuestro cuerpo. Entre ellos los ciclos de vigilia y sueño, los llamados ritmos circadianos. Ahora, nuestro sistema endocrino funciona también muy relacionado con los ciclos circadianos. Por eso es que normalmente a las que son mamás les deben haber dicho, es importante para el crecimiento del niño las horas de sueño. Y las horas de sueño no cualquier hora. No dormir, no importa que el niñito se acueste y se quede dormido a las 2 de la mañana porque total durmió 8 horas y se levantó, no sé, por las 12 del día. No. Tienen que ver con los ritmos de luz y de oscuridad de nuestro planeta. También tiene mucho que ver con los procesos de pubertad. O sea, obviamente el proceso de pubertad se va a iniciar a partir de la producción de melatonina en nuestra pineal y eso tiene mucho que ver con los ciclos circadianos. Volvemos a lo mismo. Tiene que ver con procesos antioxidantes, o sea, envejecimiento de nuestro cuerpo. Tiene que ver o participa en la apoptosis de células cancerosas en el timo.
Recordar que apoptosis es muerte celular, o sea, ¿cuándo tienen que morir células? Un tumor es cuando las células no mueren y se reproducen indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque la apoptosis no está funcionando como corresponde. O sea, fíjense en las relaciones importantes y todos los beneficios que nos puede traer trabajar a través de la meditación nuestra puntualmente. Aquí había puesto un link en esto y no aparece. Les recomiendo puntualmente, hay un audiolibro que está en YouTube sobre una periodista chilena, la Fresia Castro. Ella canalizó una técnica que se llama ciclopea y se explica ahí, busquen ciclopea Fresia Castro y la van a encontrar. Un método que tiene que ver en cómo nosotros somos capaces de activar esta pila. Y también, por supuesto, aquí les dejo algunas otras meditaciones para que ustedes las puedan ir realizando y practicando. Quizá la primera, acá, cómo dejar de pensar, porque en este minuto en que estamos todos medio agobiados por la información, es difícil dejar de pensar. Esta es una meditación guiada de un argentino en que nos enseña a engañar la mente, no con alcohol, no con droga, no con exceso de adrenalina, producto de estar haciendo cosas medias riesgosas por ahí, sino que engañarla a través de los sentidos. Esta otra es del Ho'oponopono y tiene que ver con atraer abundancia a nuestra vida. Esta es una meditación de 7 chakras. Es música e imagen, solo mirar y ver, y escuchar, perdón, nada más. Esta es la activación de la pineal, pero de otra chilena, de Lalita Donoso. Es muy buena. Y acá hay una meditación guiada, que este es un mini curso de meditación que habla de la importancia de la respiración. Ese es mi aporte del día de hoy. Un besito, un abrazo, que estén bien. Envío el documento de trabajo para que ustedes vean qué tienen que hacer con esto. Recuerden que el documento de trabajo se va a transformar en puntaje de su EP1. Un abrazo, que estén